Leyenda urbana. La maldición del profesor Ernesto. La escuela preparatoria General Lázaro Cárdenas no era conocida por sus fantasmas ni sus leyendas. Era una escuela común, con sus pasillos bulliciosos y sus salones de clase abarrotados. Pero el aula de la clase 2B tenía una historia diferente. Los alumnos decían que estaba embrujada por el fantasma del profesor Ernesto, un anciano maestro de matemáticas que había dejado de existir en esa misma aula hace 10 años. El profesor Ernesto era estricto, pero su pasión por enseñar era innegable. Quedó tieso por un simple descuido. Un grupo de estudiantes aburridos, de esos adormilados y distraídos, jugaban con una pelota en clase. La pelota rebotó, empujó una botella de agua y el líquido derramado hizo que el profesor Ernesto se resbalara. Cayó y se golpeó la cabeza con el borde de un escritorio. Murió en el acto, con un último suspiro de decepción. Desde ese día, una extraña leyenda creció en torno al Salón 2B. Se decía que los alumnos que se dormían en el receso, sin excepción, desaparecían. No de la escuela, no del salón, desaparecían de la realidad. Cuando los maestros los encontraban, estaban exactamente en el mismo lugar, en sus pupitres, pero con una expresión de horror y sus ojos abiertos, viendo algo que nadie más podía ver. La historia se centra en Daniel, un estudiante que solía ser el más distraído de la clase, siempre garabateando en su cuaderno, ignorando al profesor, durmiéndose en cualquier momento libre. Su mejor amigo Pedro le advirtió sobre la leyenda del profesor Ernesto, pero Daniel solo se rió. Una historia para asustar a los niños tontos, dijo. Un caluroso mediodía, durante el receso, el calor de la siesta venció a Daniel. Se recostó sobre su pupitre y, a pesar de sus intentos por mantenerse despierto, se quedó dormido. No era un sueño normal, no había nubes ni colores, era una oscuridad infinita, un vacío. Podía sentir el frío en su piel. Entonces empezó a ver. No eran imágenes en su mente, eran realidades. Vio a su familia, a sus amigos, pero sus vidas eran diferentes. En una realidad, vio a su padre quedar hecho pedazos en un accidente automovilístico, solo porque Daniel no le había recordado que revisara los frenos, algo que su padre le había pedido hacer. En otra, vio a su madre gravemente enferma, sin poder pagar el tratamiento porque él, Daniel, se había gastado los ahorros familiares en tonterías. Vio su propio futuro en la oscuridad. Se vio como un adulto sin trabajo, viviendo en la calle, con la cara cubierta de suciedad y arrepentimiento. Vio a Pedro, su mejor amigo, volverse un médico exitoso, mientras él, Daniel, lo veía desde lejos, incapaz de acercarse por la vergüenza. Eran visiones de sus propias peores pesadillas, castigos por su holgazanería y su falta de atención a los detalles. En cada visión escuchaba una voz, la voz del profesor Ernesto, que susurraba: «Esto es lo que te espera si no pones atención. Esto es lo que les pasa a los que ignoran las lecciones de la vida». Daniel despertó, sudando frío. Estaba de nuevo en el salón de clases, el sol de la tarde filtrándose por la ventana. Pedro lo estaba sacudiendo con una expresión de preocupación. «Daniel, estás pálido. ¿Qué te pasó?» Daniel no podía hablar. La imagen de su padre prensado en su auto, de su madre enferma, de su futuro arruinado, estaba grabada en su mente. Nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en el estudiante más atento de la escuela. Tomaba apuntes, hacía preguntas, se quedaba hasta tarde para estudiar. Su vida había cambiado completamente.
La historia del profesor Ernesto se convirtió en una advertencia, una leyenda que se contaba en bajo. Pero la maldición no se limitó a una sola escuela. Se decía que el alma del profesor Ernesto, impulsada por la rabia y el arrepentimiento, viajaba por el mundo buscando a los estudiantes más holgazanes, no para matarlos, sino para mostrarles el precio de sus descuidos en el vacío de la oscuridad, donde el único castigo era ver las peores realidades de sus propias vidas. Y en cada escuela, en cada salón, el eco de su voz se repetía: esto es lo que te espera si no pones atención. Por eso, cuando veas a un estudiante dando todo con desesperación para ser el mejor en clase, puedes estar seguro que en su momento fue alcanzado por la maldición del profesor Ernesto y guía su vida a través de un horrible trauma.